Estamos contentos en este día para tener un estudio más de la palabra de Dios. Y yo creo que cada uno como sediento de la palabra de Dios, siempre esperamos este momento, ¿verdad? Para saber más de la palabra de Dios, para enterarnos más de cómo es nuestro Dios, para dar siempre gloria y honra al Señor, porque Él siempre nos sostiene. Gracias a Dios por esta reunión que tenemos. Y hoy vamos a tener un tema muy bonito que nos ayuda, nos va a ayudar a que nos sentemos y reafirmemos más la celebración que en este mes se ha dado siempre se da con mucho júbilo en muchas partes, pero vamos a platicar al respecto. El tema de hoy que vamos a estudiar es Jesús, el único Salvador. Y nos vamos a basar en versículos que quisiera que los apuntaran y que los buscaran y que los leyeran. Y van a ser el versículo base sobre los cuales vamos a estar interactuando. Mateo 1:21, Filipenses 2 del 5 al 11 y Juan 14:6. Repitiendo, Mateo 1:21, Filipenses 2:5 al 11 y Juan 14:6. Pero antes de todo, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor, porque Él es el que dirige todo. Él es el que hace posible todo. Si no, no estuviéramos aquí. Estamos aquí porque Él lo ha permitido y con un propósito. Así es que vamos a entregar ese tiempo al Señor. Padre Santo que estás en los cielos, y Dios amado, aquí estamos reunidos. Todos tus hijos, Señor, bueno, no todos tus hijos que deseamos, Padre Santo, y estamos involucrados en estos estudios de fundamento bíblico doctrinal, que desde que inició en el mes de enero y ahora, Señor, llegamos a diciembre con este último estudio, nos has dado tantos regalos, tantos preciosos regalos. Has abierto esos cofres, Señor, de riquezas y de tesoros invaluables, Señor, que han llegado a nuestra vida. Han llegado a nuestra vida para darnos enseñanza, para darnos, Señor, más conocimiento de ti, que es admirable, Señor. Todo lo que tu palabra enseña, todo lo que tu palabra contiene y todo lo que nos dice para que tengamos una vida plena en Cristo Jesús. Señor, te damos gracias por esta reunión. Pido, Señor, que uses mi humanidad para hacerme entender, Señor, del mensaje de que tú quieres dar, Señor. Usa a este tu siervo y ayúdame a hablar con valentía y de nuevo. Y también a todos los hermanos que están deseosos, Señor, siempre de estudiar tu palabra, que este tema sea de mucho bienestar, de mucha enseñanza y de mucha, Señor, conocimiento de lo que realmente debemos celebrar en estas fechas y en todos los días de nuestra vida. En el nombre de Jesús te pido que bendigas a cada uno y nos ayude siempre a caminar en fe bajo tu gracia y tu misericordia, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos con la primera cita, Mateo 1:21. Dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Filipenses 2:5-11 dice, haya pues en vosotros este sentir. En otras versiones un poco más actualizadas dice, haya pues en vosotros, en ustedes, esta actitud, que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios,
No estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, y de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Estas citas bíblicas son las que vamos a estar interactuando en el desarrollo de este tema. Llegando a estas fechas, en la mayoría de las personas en el mundo adoptan una actitud diferente a la de en otros meses, ¿verdad? Debido a que se preparan para las celebraciones del nacimiento de Jesús. Hay muchas personas que solamente conocen esta historia y no conocen más. Es decir, no están conscientes del significado de ese nacimiento ni el objetivo del mismo. Por eso es que al terminar el mes de diciembre e iniciar un nuevo año en enero, todo vuelve a la normalidad. Se olvida totalmente de lo que ha pasado y solo dicen, bueno, pasó una Navidad más. Por ahí algunos creen tener un poquito más entendimiento de lo que realmente se celebra. Manifiestan que hacen una fiesta para celebrar el cumpleaños de Jesús, solamente que Él no lo invita. Y hacen la celebración sin que Él esté presente en esa celebración. Otros en el mes de diciembre toman actitudes diferentes para llevar a cabo actos de reconciliación con familiares y amigos, con quienes han mantenido enemistad por diferentes circunstancias durante mucho tiempo, porque el corazón se suaviza, ¿verdad? Como que se suaviza un poco, hay nostalgia, hay todo eso, ¿verdad? El mes de diciembre muchos lo reciben con alegría también porque tienen un pago doble de salario. Es decir, un aguinaldo, el cual invierten en hacer grandes celebraciones y se preocupan de lo que comerán y lo que vestirán el 24 y 31 de diciembre. Entonces, vemos siempre muchas aglomeraciones, carreras, con el afán de provisionarse de comida, bebida, ropa, etc. En enero ya no hay para las colegiaturas. No sabe esta gente, conforme los estudiosos de la palabra de Dios, que la fecha de nacimiento de Jesús no es diciembre, sino que de acuerdo a los estudiosos dice que puede ser septiembre o octubre. Porque la Biblia no especifica la fecha, pero por las cosas que sucedieron y la forma en que fue realizada la anunciación del nacimiento de Jesús, se sostiene que dichos pastores cuidaban sus ovejas por la noche. Lucas 2:8 lo dice así. Lo que no sería posible porque de noviembre a marzo en Israel es invierno. Y ustedes ya hemos tenido algunos estudios, pero las ovejas no pueden ser cuidadas bajo la lluvia. Es más, si un pastor lleva al rebaño y lo lleva a tomar agua a algún abrevadero, a un lugar donde haya agua, si la oveja se inclina mucho y tiene mucha lana, el agua empieza a absorber el agua y puede llegar a ser arrastrada hasta ahogarla. Entonces no es conveniente tampoco, no se puede pastorear. Existe la teoría que sugiere que el nacimiento de Jesús podría haber coincidido con la fiesta de los tabernáculos o el Sukkot, porque esa celebración se realiza en el mes judío de Tishri, que corresponde aproximadamente a septiembre o octubre. Según la historia, se indica que el 25 de diciembre fue establecido como fecha de nacimiento de Jesús en el siglo IV, para coincidir con festivales romanos, debido a que la fecha no se conocía con certeza porque la Biblia no lo especificaba. Fíjese que se hacen un montón de bullicios y todo, pero si vemos la palabra de Dios en el libro Primero de Reyes, cuando Elías estaba ocultándose, huyendo de Jezabel, entonces
un ángel le dijo, ahí podemos encontrar la referencia en el primer libro de Reyes 19:11, le dice, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y dice que pasó un viento que rompía los montes, quebraba las peñas. Y tras el viento un terremoto, y tras el terremoto un fuego. Pero la palabra de Dios aclara que en esos tres eventos Jehová no estaba ahí, sino que él estaba en un silbo apacible y delicado. Dice el primer libro de Reyes 19:12. Entonces, en ese tipo de celebraciones que la mayoría realiza en diciembre con bullicio, relajo, solamente son celebraciones temporales y de época. Dios no está presente, ya que el afán que las mueve es otra cosa diferente de lo que debería celebrarse, que es el nacimiento de nuestro bendito Salvador, quien hizo un sacrificio único y suficiente en la cruz del Calvario para salvarnos de la condenación eterna al perdonar nuestros pecados. Entonces, el objetivo de este tema, de este estudio, es comprender realmente el significado del nacimiento de Jesús, quien siendo Dios se despojó de sí mismo y tomó forma de hombre para venir a salvarnos de la condenación eterna y darnos a cambio vida eterna como un acto sublime de amor de Dios hacia nosotros. Así lo dice San Juan 3:16, el versículo más utilizado en el evangelismo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para este estudio vamos a analizar, no analizar, sino que vamos a estudiar, vamos a ver tres credenciales de nuestro bendito Salvador. Lo vamos a ver como Dios, lo vamos a ver como hombre, lo vamos a ver como Salvador. ¿Sabe por qué? Porque muchas personas, viendo a Jesús como Dios, muchas personas podrían pensar que la existencia de Jesús inicia desde el nacimiento en Belén, hace ya más de 2000 años, ¿verdad? Pero eso no es totalmente cierto, porque para empezar, uno de los nombres de Jesús es también Emmanuel, como lo dice Mateo 1:23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Así lo dice también Isaías 7:14. Pero la misma Biblia dice que traducido ese nombre significa Dios con nosotros. Y esto está basado en la profecía bíblica, ¿verdad? Ya se había anunciado y ahora se da el nacimiento con este nombre Emmanuel. De manera que desde la profecía bíblica en Isaías, que fue en el siglo 8 antes de Cristo, Dios estaba ya revelando su venida a través de Jesús, que menciona Mateo 1:21. Eso es porque Jesús es Dios. Y Él estaba desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que fueran creados Adán y Eva como primeras criaturas de la tierra. Cuando la Biblia dice en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ahí estaba Jesús presente, porque Él es el Hijo de Dios. Él es el Cristo. Cuando digo que el Hijo de Dios estaba presente es porque la forma castellana Dios se refiere a la palabra hebrea Elohim, que es el primero de los nombres de la deidad y que es un sustantivo plural en su forma, aunque es singular en su significado cuando se refiere al verdadero Dios. Por eso en Génesis 1:26 dice, está la pluralidad de la deidad. Cuando dice hagamos al hombre en nuestra imagen y semejanza, hagamos, ¿verdad? Pero en Génesis 1:27 está en la unidad de la sustancia divina, ¿verdad? 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió. Entonces, se pasa a singular a plural, pero es esa Trinidad divina, ¿verdad? Que la palabra de Dios menciona. Hay un estudio sobre la doctrina de Cristo llamada Cristología, en la que uno de los aspectos que se aprende es que Cristo es Dios. Y para ello lo podemos comprobar en versículos bíblicos como 1 Juan 5:20, que dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, que es el verdadero Dios y la vida eterna.
También está Romanos 9:5, que nos lo confirma también. Pero miremos cómo lo dice Lucas 2:11. Hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y Juan 20:31 nos deja claro todo cuando nos dice, pero estas cosas han sido escritas para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Como Cristo es el Hijo de Dios, también tiene los atributos divinos de Dios, porque Él es parte de la Trinidad Divina. Dios es uno, pero en tres personas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Para recordar los atributos, cuáles son, que Él es omnipresente, omnisciente, omnipotente, eterno, inmutable, solo por mencionar los que más se conocen, ¿verdad? Pero Dios tiene muchos atributos. Mateo 16:16, cuando se le preguntó a Simón Pedro, ¿y quién decía que cuando le dice, quién dice la gente que soy yo? Que pues la gente dice que eres un profeta o algo, y ustedes quién dice que son. Y entonces Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, Cristo es el Hijo de Dios. Y Jesucristo es también Cristo y el Hijo de Dios. Al hablar de la deidad de Cristo, confirmamos entonces que Él es Dios. Como lo dice Hebreos 1:8, más el Hijo dice, tu trono, Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. También al hablar de la deidad de Cristo, sabemos, confirmamos que Él es el Hijo de Dios. Mateo 16:16, que acabamos de ver, que es cuando Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Al hablar de la deidad de Cristo, confirmamos que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo dice Apocalipsis 1:11. 19:16, Apocalipsis 19:16. Nos dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Al hablar de la deidad de Cristo, confirmamos que Él es el creador de todo, como dice Juan 1:3. Juan 1:3 nos dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y al hablar de la deidad de Cristo, confirmamos que Él es el sustentador de todo, como lo dice Colosenses 1:17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Realmente, cuando estudiamos a nuestro Dios, a Jesucristo, nuestro Salvador, vemos que en Él se cumplen tantas cosas. Y es debido a que en este estudio de Cristología aprendemos que Cristo es Dios. Aprendemos que Cristo es Dios. Gloria al Señor. Entonces, cuando existen otras doctrinas de su preexistencia para hablar que Él es Dios, una de ellas es la encarnación. Vamos a ver esta, la vamos a ver. Pero claramente en Juan 10:30 encontramos las palabras de Jesucristo afirmando su deidad ante los judíos cuando andaba en el templo por el pórtico de Salomón, diciendo, yo y el Padre uno somos. De hecho, toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, habla del Hijo de Dios, de Jesucristo nuestro Salvador, porque toda la profecía bíblica habla y está dirigida hacia Él. También no nos debemos olvidar de que Cristo está también, y Jesús también, una doctrina muy importante que como cristianos debemos comprender, que es la soberanía de Dios, la que se refiere a que Dios ordena todo, controla todo, gobierna todo, lo que nos ayudará a cimentar nuestra fe en Dios y comprender la obra maravillosa de nuestro bendito Salvador, que es parte de la Trinidad como el Hijo de Dios. Porque todo se trata de un plan divino.
elaborado por Dios, que está sustentado en la salvación de su creación, a través del sacrificio de Jesucristo al derramar su sangre en la cruz del Calvario. Soberanía es lo que ejerce un soberano. Es decir, es una autoridad suprema e independiente. Es lo que ejerce un monarca, un rey, un emperador, un zar, un príncipe, un dictador. Eso es consultando secularmente. Y en el ámbito espiritual, Dios ejerce soberanía sobre toda su creación, es decir, que Él posee el poder supremo final y por ello tiene completo control sobre su creación. Veamos lo que dice Hechos 4, 24, 31. Dice, y ellos habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? La soberanía que Dios ejerce es absoluta. No depende de nada, de ningún suceso. No hay aspectos que considerar para decir que Él va a ejercer su soberanía por esta u otra situación. Él ejerce su soberanía sobre todo porque Él es soberano. Salmo 135, 6 dice, todo lo que Jehová quiere, lo hace en los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. O sea que Él lo hace como quiere. Sin embargo, aparte de ser soberano, también sabemos por la palabra de Dios que Jesucristo es perfectamente santo y es Él definitivamente justo. De manera que aunque tiene toda la autoridad, toda su creación, sobre toda su creación, Él es bueno y su misericordia es para siempre. Entonces, Jesús dentro de la Trinidad Divina es Dios. Jesús al ser el Hijo de Dios es Dios. Jesús no es una parte de Dios, sino que Jesús es Dios. Y junto a Dios Padre y Dios Espíritu Santo conforman la Trinidad Divina. Y son Dios. Es algo difícil de explicar y comprender, pero en la fe que nos une sabemos que Jesús es Dios. Esta es una faceta de Jesús. Él es Dios, pero también es hombre. Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y en los versículos del 15 al 19, la palabra de Dios ahí en Colosenses 1:15 y 19 nos habla de la preeminente gloria de Cristo, dándonos a entender que Cristo es Dios y creador de todo lo visible e invisible que existe. Es decir, que Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. En nuestra vida cristiana tendremos a referirnos a Cristo y Jesús indistintamente, sin distinguir lo que significa cada uno de esos nombres dentro de la sana doctrina. A veces decimos que Jesús estaba con Dios y vino en forma de hombre para morir en la cruz por nuestros pecados, en tanto que lo correcto sería decir que Cristo estaba con Dios y se volvió hombre para venir a rescatarnos. Se encarnó. Aquí vamos a tomar esa doctrina de la encarnación. Fíjese que un ejemplo claro del proceso de que Cristo tomó una forma humana en Jesús, lo vemos ahí en Filipenses, que es uno de los versículos que les dije que leyéramos al principio. Dice de Filipenses 2:5-11, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, y mire lo que dice, sino que se despojó a sí mismo. ¿Quién? Cristo Jesús, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, porque Él aprendió obediencia también, fíjese. Porque Él es el creador. A Él le obedecen, pero Él tuvo que aprender obediencia. Y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces aquí
Cuando dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. En este tema vamos a hablar del misterio por medio del cual el Verbo, que es Cristo, pasó a ser humano. Proceso al que se le denomina encarnación. Veamos lo que dice un diccionario secular. En su segunda acepción, el diccionario de la Real Academia Española dice, encarnación es el acto misterioso de haber tomado carne humana, el Verbo divino en el seno de la Virgen María. Mire, el mismo diccionario lo está diciendo y no es un diccionario bíblico, ¿verdad? Entonces, encarnación proviene del latín incarnatio, que significa tomar carne humana. O sea, el acto por el cual el Hijo eterno de Dios, una de las personas que conforman la Trinidad divina, sin dejar de ser lo que es, Dios el Hijo, unió consigo mismo lo que antes de ese acto no poseía, que es una naturaleza humana. La encarnación de Cristo está sustentada por la doctrina conocida como unión hipostática, la que fue presentada oficialmente en la definición de fe producida por el Concilio de Calcedonia en el año 451 después de Cristo, y tiene que ver con las dos naturalezas, de la deidad y de la humanidad. Puede definirse que en la encarnación del Hijo de Dios se unió inseparablemente y para siempre una naturaleza humana con una naturaleza divina, en una sola persona de Jesucristo. Pero con las dos naturalezas permanecieron distintas, completas y sin cambio. No es que haya habido una mezcla ahí, una confusión, de modo que solamente la persona ya había una como unión y todo. No. La sola persona de Jesucristo es realmente Dios, pero también es realmente hombre. Hipóstasis, conforme el diccionario de la Real Academia Española, dice que comúnmente se refiere a la unión de la naturaleza humana con el Verbo divino en una sola persona. De manera que dicho término es exclusivo para referirse a la deidad de Cristo y la humanidad de Jesús en una sola persona. Pero Cristo, siendo Dios, se hizo carne. Como lo manifiesta 1:14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Es decir, que fue hecho hombre y no fue una apariencia, sino que realmente fue una verdadera encarnación. Cristo vino, fue concebido por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y entonces ahí se formó esa naturaleza de hombre. Fíjese que hay un grupo de gente que no sé si usted ha oído de ellos, pero son los gnósticos. Los gnósticos son aquellas personas que han adoptado cierta doctrina, son los que creen la doctrina filosófica y religiosa de los primeros siglos de la Iglesia, en una mezcla de la cristiana con creencias judaicas y orientales, que se dividió en varias sectas. Es una secta. Y propugnaba tener un conocimiento intuitivo y misterioso de las cosas divinas. Intuitivo, imagínense, la intuición. Pero ellos afirmaban que nuestro Señor Jesucristo era un cuerpo fantasma, una aparición en forma de cuerpo humano. Pero déjeme decirle que esto no es cierto, ya que Jesús era una verdadera encarnación. La Biblia lo dice, el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Está más claro. ¿A quién debemos creerle? ¿A los gnósticos o a la Biblia? Yo escojo creerle a la Biblia. Dice, la encarnación, no dice que se trató meramente de la naturaleza divina que de algún modo se unió con la naturaleza humana, formando así otra persona. No, fue una persona de la Trinidad quien tomó sobre sí una naturaleza humana. Hubo un cambio en la forma como apareció. Hubo un cambio en el estado en que se manifestó.
pero no hubo ningún cambio en su personalidad. Es siempre la misma. Podemos leer en Romanos 8:3 que dice, vino en semejanza de carne de pecado. 1 Juan 4:2 dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Si lo agarramos negativamente, entonces podemos leerlo y decir, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Entonces mejor. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Cristo no fue cambiado a hombre, sino que Cristo vino a nosotros en la carne conforme 1 Juan 4:2 que acabamos de leer. Y confesamos que ha venido en carne. De manera que aplicamos la doctrina de la unión hipostática porque la deidad de Cristo y la humanidad de Jesús están en una sola persona. El Señor fue verdaderamente de naturaleza humana. En el Antiguo Testamento tenemos relatos de apariciones de ángeles y nos dicen que aparecieron en forma humana. Esto no es una encarnación, sino que es una epifanía, que significa una manifestación, una aparición o una revelación. El Señor Jesucristo tomó una naturaleza humana completa en cuerpo, alma y espíritu. Hebreos 2:14 dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. No cabe duda que estamos ante un misterio divino. Dios en la carne. Fue concebido por el Espíritu Santo, nació de una virgen llamada María, el varón fue totalmente excluido, no intervino para nada. Ahí está el testimonio prácticamente que va en la Biblia de José, dentro de la palabra de Dios para recordarnos ese hecho, de que no hubo participación de hombre, fue enteramente obra de Dios. Dios fue el que concibió en ese vientre a alguien. ¿Y saben por qué fue? Porque no podía haber un concebimiento a través de José, porque José era pecador. Y toda la humanidad teníamos pecado. Tenía que haber sido concebido de una forma limpia, sin pecado. Y eso solo lo podía hacer Dios con su Santo Espíritu. Aunque los evangelios nos interesan en el aspecto exterior de Jesucristo, sin duda, imaginémonos, mis hermanos, cómo pudo haber sido. Hemos visto películas, algunas que han hecho para ganar dinero, algunas como la de un director que creo que aplicó toda su fortuna en hacer esa película. Lo criticaron por eso, dijeron que muy sangrienta, que esto, que lo otro, pero era la realidad. Pero sin duda, Jesucristo fue impresionante, de personalidad atrayente. Manifestaba señorío y gran libertad, una naturaleza compasiva, mostraba firmeza y enfoque, tenía una misión. Su actitud era de siervo, fue sumiso, obediente, misericordioso, perdonador, honesto, verdadero, pacífico, etc. Podemos decir muchas cosas. Jesucristo sufrió hambre, sed, cansancio en medio de la actividad tan intensa en ocasiones que no le dejaba tiempo ni de comer. Era un evangelista que a veces ni comía con tal de salvar almas. Jesucristo renunció a usar su poder para fines egoístas porque no vino para ser servido, sino para servir. Hay varias referencias bíblicas. Mateo 20:28, Marcos 10:45 nos hablan de ello, Marcos 4:38, Marcos 3:20, Marcos 6:31. Su cuerpo estaba sujeto a todas las vejaciones de la angustia. Ahí en Lucas 22:44 podemos encontrar referencias acerca de la angustia de Jesús. Pero Jesucristo era capaz de pasiones fuertes como enojo, celo, polémica. Él estaba al servicio de los menos favorecidos. Jesucristo experimentó todas nuestras limitaciones humanas, pero con una cuestión, sin cometer pecado. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado.
Jesucristo conoció la tentación, la angustia en la oración, la disciplina en la obediencia. El Padre no lo eximió de vivir por la fe, a fin de que fuera ejemplo para nosotros. 1 Pedro 2:21 dice, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Así como Cristo es realmente Dios, es realmente hombre. 1 Timoteo 5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Cristo participó de dos naturalezas. Está por ello calificado como un mediador entre Dios y los hombres. Y para dar prueba de que Jesucristo era hombre, bastaría con decir que nació, vivió y murió. Solo que Él resucitó. Entonces, Él es verdaderamente hombre y los evangelios testifican abundantemente de ello. Juan 1:14 dice, aquel verbo fue hecho carne. ¿Qué más? ¿Qué más queremos, verdad? Y habitó entre nosotros. Nuestro amado Cristo, Jesús, estuvo semanas y meses en el vientre de una virgen. Recibió nutrición, crecimiento de la manera natural. Nació, fue criado tal como crece un niño en esa cultura judía como un infante formal. Comía comida como la que comemos nosotros para alimentar su cuerpo. Sufrió pobreza. Trabajó de carpintero. Sufrió aflicciones, reproches, persecuciones, tentaciones, traiciones, falsas acusaciones. Vemos que tomó sobre sí las flaquezas que caracterizan la naturaleza humana del hombre. Jesús, verdaderamente Dios. Jesús, verdaderamente hombre. Y otra faceta, otra de las credenciales, podríamos decir, Jesús como Salvador. Mateo 1:21 dice, y María dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Esto fue lo que le dijo el ángel del Señor, José, a quien se le apareció en sueños, según Mateo 1:20. Viendo nuevamente Filipenses 2:5-11, vemos que Cristo, siendo Dios, voluntariamente decidió dejar su trono y se hizo semejante a un hombre para sufrir la muerte en la cruz por nosotros, humillándose a sí mismo. Por lo que Dios vio con tanto agrado ese sacrificio que lo exaltó dándole el nombre de Jesús, del cual se debe doblar toda rodilla y toda lengua confesar que Jesús es el Señor. Al principio, cuando vemos Filipenses 2:5-11, dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y al final podemos ver cómo el proceso, después de todo el proceso de la encarnación, de la obediencia, el sufrimiento, la muerte en la cruz, vemos cómo dice que toda lengua debe confesar que Jesucristo ya es diferente. Cristo Jesús, Jesucristo después, ¿verdad? Es el Señor. Hay un cambio ahí. Y que tiene su fundamento, y que es que Cristo dejó su trono para venir a rescatarnos de la muerte eterna. Pasó el proceso que todos pasamos para nacer de un vientre de mujer, solamente que para nuestro nacimiento hubo participación de un hombre. En tanto que para Jesús, nuestro bendito Salvador, fue el Espíritu Santo de Dios. Y todo ello Jesucristo lo pasó. ¿Para qué? Para que pudiéramos ser salvos. Para que nuestros pecados pudieran ser perdonados. El Hijo de Dios se hizo hombre a fin de que los hijos de los hombres pudieran llegar a ser hijos de Dios. La humanidad no estaba consciente, miren mis hermanos, la humanidad no estaba consciente del gran problema que tenía encima. Y hasta nuestros días la humanidad sigue sin saber ese grave problema que es el pecado. Romanos 3:23 nos dice claramente que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, entonces los que corresponde para esa humanidad es la muerte. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. El pecado es uno de los temas importantes de la Biblia. Dios dio la ley de Moisés para hacer a la gente consciente del pecado. Ya dice
Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, en aquella oportunidad, cuando Jesús vino a la tierra, los judíos tenían razón cuando decían, ellos eso es lo que sabían, ¿verdad? Decía, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ahí es en Marcos 2:7, lo puede usted encontrar en Lucas 5:21. Lucas 5:21 dice, entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ellos no sabían que Cristo, que Jesús es Dios. Y así anda mucha gente ahorita. Para la humanidad, el problema del pecado es insuperable. El pecado no puede ser disimulado. El pecado solo puede ser perdonado. Cuando entendemos qué es el pecado, nos maravillamos, no porque pensemos que para Dios será difícil que nos perdone, sino porque es necesario recibir el perdón de Dios para ser salvos. Ya que el hombre en pecado puede ser salvo. O también la gran pregunta, ¿verdad? ¿Puede Dios, quien es santo y está lejanamente separado del pecado, perdonar el pecado? Isaías 6:3 nos dice, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Él es santo, Él es digno, pero es únicamente por la cruz que Dios, quien es justo, nos puede perdonar. Adán y Eva permitieron a Satanás entrar en sus vidas. Escucharon a Satanás, le creyeron a Satanás, le obedecieron a Satanás. Entonces, al obedecer a Satanás, si obedecieron a Satanás, desobedecieron a Dios. Dios es Dios y es dueño del hombre porque le asiste el derecho de haberlo creado. Entonces, Adán y Eva, lo que hicieron, lo que pasó fue que se rebelaron contra la autoridad de Dios. Una persona solo puede ser tentada cuando es arrastrada por sus propias concupiscencias, dice Santiago 1:14. Peca en sus adentros antes de pecar externamente. Lo piensa, lo maquina y comete el pecado. Pero el pecado peca en sus adentros. ¿Saben? El pecado es la elección suprema del ego, encontré una referencia. El pecado es no aceptar que Dios sea Dios. Es el hombre tratando de ser más que el hombre, y el pecado es creer que sabemos más que Dios o que estamos mejor informados que Dios. La relación del hombre con Dios está rota. Ha sido traicionada y destruida. El pecado le importa a Dios, realmente. El pecado le importa a Dios, porque nos separa de Él. En realidad, cuando el hombre peca, desea ser su propio Dios. Al estar separados de Dios, los pecadores están muertos en su pecado, dice Efesios 2:1, porque la paga del pecado es muerte. Nuestros pecados, si no son perdonados, nos separan eternamente de Dios. No está ese camino que Cristo ha creado para llegar a Dios por el pecado que no ha sido perdonado. Para ser salvos los pecadores, deben ver el pecado como Dios lo ve. El arrepentimiento no vendrá mientras los pecadores no perciban el horror que tiene el pecado. La gente que no teme a Dios no teme al pecado. Vive en el pecado. Se goza en el pecado. Ahí vive. No le teme. La gente que tiene una visión santa de Dios percibe la enormidad del pecado. Dios aborrece el pecado. Y nosotros debemos aborrecerlo también. Sin embargo, es trágico que muchos no aborrecen el pecado como pecado. Por eso en este mes, tanta maldad, asesinato, robo,
faltas en la familia. ¿Qué no hay? ¿Por qué? Que no aborrecen el pecado como pecado. Entre más santos lleguemos a ser, más aborreceremos el pecado porque entendemos lo que hace a nuestra relación con Dios. El hombre en pecado no puede salvarse a sí mismo, no puede ganar, no puede comprar ni merecer la salvación, no puede conocer lo suficiente ni hacer lo suficiente para ser salvo. Todo lo que el pecador puede hacer es arrepentirse y obedecer a Dios. Nadie más puede hacer esto por él. Nadie más, solamente él. Jesús vino a morir por nuestros pecados. Según dice Romanos 5:6, Romanos 5:8, 1 Pedro 1:18, 19. Cuando venimos a él somos lavados en su sangre. Jesús fue hecho pecado, pero no pecador. Según de Corintios 5:14 y 21 lo dice claramente. La elección es nuestra. Podemos hacer que nuestros pecados sean castigados en la cruz, en la persona de Cristo, o hacer que el castigo recaiga sobre nosotros, en el infierno, por la eternidad. Escogemos. Solo tenemos un modo como podemos hacer frente a nuestros pecados. Debemos permitir que Jesús los perdone. Para que Él lo haga, debemos arrepentirnos de nuestros pecados, morir a ellos y recibir la salvación y vida eterna que es en Cristo Jesús. La Biblia nos dice en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Es decir que no hay otro Salvador, porque Jesucristo se constituye como el único Salvador. Jesús, por medio del derramamiento de su sangre en la cruz del Calvario, nos redimió, es decir que nos compró. Jesús vino a recuperar lo que se había perdido. Así lo dice Lucas 19:10. Redención literalmente significa comprar de nuevo. Se aplica al pago para obtener libertad de un esclavo, para recomprar algo que se había vendido, empeñado o hipotecado. Jesús es nuestro Salvador porque se sacrificó en la cruz para perdonar los pecados de la humanidad y ofrecer la salvación y la vida eterna a través de su muerte y su resurrección. Él ofrece redención, paz y la posibilidad de tener una relación reconciliada con Dios. La Biblia presenta a Jesús como el Salvador en múltiples versículos, destacando que Él vino para salvarnos del pecado y la condenación eterna, ofreciendo vida eterna mediante su sacrificio, como lo dice Juan 3:16. Hay versículos claves que afirman que Jesús es el Salvador. Hay tanto. La Biblia lo habla tanto. Yo creo que las personas que no han encontrado a Cristo, si tuvieran un tiempo, si tuvieran ese momento de poder leer la palabra de Dios, se darían cuenta de que ahí está la solución a sus problemas. Ahí está la esperanza que necesitan escuchar. Por sus propios ojos lo pueden ver. Ahí está aquello que los está dañando y tanto, ahí está la solución, porque el pecado los está terminando. Referencias bíblicas como Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a la humanidad mediante el cual podamos ser salvos. Mas Dios, dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si un pecador mira esto, si un pecador entiende esto, si el Espíritu Santo toca su corazón leyendo esta palabra y él está en pecado, se puede dar cuenta que Cristo murió por los pecadores. 1 Juan 4:14 es otro de los tantos versículos, dice, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Estos versículos, entre muchos otros, proclaman a Jesús no solo que es el Mesías profetizado, sino también el único Salvador que ofrece redención y vida eterna quienes creen en Él. Eso es lo que debemos celebrar. Eso es lo que debemos celebrar. Que vino el único Salvador, que Jesús tuvo misericordia de nosotros y que aunque nosotros no tengamos conciencia del grave problema que tenemos del pecado,
Cristo sí la tuvo. Y su deseo es que nadie se pierda, por lo cual él dispuso venir a rescatarnos de la muerte eterna y salvarnos de toda condenación, dándonos a cambio perdón de nuestros pecados, salvación y vida eterna. Miren, él se constituye en todo en la Biblia. Le voy a contar algo. Mire, solo le voy a contar aquí. En la antigüedad, cuando Moisés fue llamado para libertar al pueblo de Israel, Dios quería libertar a su pueblo que estaba esclavizado en Israel. Dios llamó a Moisés y entonces le dio todas las instrucciones, pero Moisés le pregunta, y si me preguntan, ¿quién me mandó? ¿Quién digo yo que me mandó? Entonces Dios le aclara y le dice, y le respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros, en Éxodo 3:14. Ahí va a ir el poder y misericordia de Dios, se manifestó en ese nombre, bendito yo soy, cuando Jesús tuvo el encuentro con la samaritana, cuando en el Pozos, ¿verdad? Hemos oído esa historia, cuando la samaritana fue a sacar agua del pozo y Jesús llegó ahí y mandó a sus discípulos a que fueran a buscar comida, pero él, porque él sabía que iba a llegar la samaritana y tuvo un encuentro. Y entonces la samaritana, después de tanto platicar, le dice acerca de la adoración, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. A lo cual Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En Juan 4:26. Qué maravilloso, ¿verdad? La samaritana salió corriendo con todo el cántaro y se fue a contarle a todos lo que Jesús le había dicho y todo lo que sabía de ella y todo, y se constituyó como un evangelista por el poder de las palabras de Jesús. Ella experimentó la gracia y el poder del gran yo soy. También el momento cuando Jesús fue apresado en el monte de Getsemaní. Iban los soldados acompañados de Judas, quien lo había traicionado, y entonces cuando llegaron los soldados le preguntan, él le pregunta a los soldados, ¿a quién buscáis? Y entonces ellos le dicen, a Jesús, Nazareno. Entonces él le respondió, yo soy. Y entonces retrocedieron los soldados y cayeron a tierra, dice. Qué maravilloso. Esto lo podemos encontrar en Juan 18:4-8. De manera que, así como en los casos anteriores, el nombre de Dios, conocido como yo soy, muestra el poderío que ese nombre representa. Y Jesús se identificó en varias oportunidades como el yo soy. Cuando en sus enseñanzas manifestaba afirmaciones sobre él mismo, esas afirmaciones son, yo soy el pan de vida. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Juan 6:35. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida, dice Juan 8:12. Yo soy el alfa y la omega. Está en Apocalipsis 1:11. Y dio el mensaje a todas las iglesias. Yo soy la puerta a las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Juan 10:11. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. San Juan 14:6. Dice que yo tenía a mis hijos, teníamos a nuestros hijos en un colegio que cada año hacía una kermés. No sé si ustedes conocen ese nombre, kermés, ¿verdad? Era una como una festividad donde se vendía de todo, de comida y todo eso. Bueno, esa era una kermés, ¿verdad? Y había música y todo eso, pero a todos los padres de familia nos pedían una colaboración para la compra de los artículos que iban a ser vendidos en la kermés. Bueno, pagábamos, ¿verdad? De ahí, cuando llegábamos a la kermés, también decía que cada padre de familia debía ir tomando turnos para atender los puestos donde se estaba vendiendo las cosas, ¿verdad? Y así a mí me tocó ahí estar humeándome con la carne y asando carne otras veces ahí y atendiendo a los niños con algunas cosas y todo. Tercera, nosotros, si queríamos comer carne o de las chucherías, teníamos que comprarlas. O sea que nosotros dábamos el dinero, nosotros
atendíamos los negocios y nosotros comprábamos lo que vendía. Nosotros lo hacíamos todo. Jesús hizo toda la obra para alabar, para salvarnos. Jesús lo hizo todo. Jesús no hay nada que hacer, por eso es de gracia. Él siendo Dios dejó su trono y se encarnó en la humanidad de Jesús para venir a rescatarnos de la muerte y condenación eterna. Él mismo se constituyó como nuestra luz para guiarnos por el buen camino. Él es nuestro alimento para que no nos desfallezcamos. Él es nuestro pastor para guiarnos. Él mismo dice que es la puerta para que pasemos por esa y seamos salvos. Pero también nos manifiesta que Él es el camino que debemos seguir. Es la verdad que debemos creer. Es la vida que debemos vivir. Él es todo, lo hace todo. Qué maravilloso, porque Jesús es todo. Él vino a salvarnos, preparó todo. Él le recibe. ¿Y nosotros qué? Le recibimos en nuestro corazón. No tuvimos que hacer nada más que hacer eso. Arrepentirnos y recibirlo en nuestro corazón. Eso es motivo de celebración. Nuestra alabanza debería estar de continuo en nuestra boca para honrarle y agradecerle todo lo bueno que ha sido con nosotros y sin merecerlo, porque lo que merecíamos es la muerte eterna. Jesús nos dice que Él es el camino que debemos seguir, es la verdad que debemos creer y es la vida que debemos vivir. A veces cuando alguien nos da un regalo, lo agradecemos más si es grandote y caro. Lo guardamos, ¿verdad? Lo apreciamos. El regalo que Jesús nos da. Es tan alto su precio y tan grande que solo su sangre pudo haberlo pagado. Nadie entonces nos ha dado un regalo tan grande como la salvación y la vida eterna. Eso no tiene precio. Es algo tan grande como lo dijo el apóstol Pablo, que no debemos descuidar una salvación tan grande. Eso nos confronta a vivir una vida plena, pero sin pecado. Él lo hizo, nos dio ejemplo. Sigamos sus pisadas, dice la palabra de Dios. Él mismo nos vino a demostrar que se puede vivir una vida sin pecado. Eso lo podemos lograr si entregamos nuestras vidas para honrarle a Él y glorificarle en todo tiempo, manteniendo un buen testimonio. La Biblia nos da todo el manual de vida que necesitamos. Entonces nosotros debemos más que todo obedecer lo que Dios nos habla en la Biblia para ser discípulos de Jesús. Jesús nos dice que si le amamos, lo demostramos cumpliendo sus mandamientos en Juan 14:15, Juan 14:21, 1 Juan 5:3. Él, entonces, nos salvó. Jesús dio su vida por nosotros. Y Él se constituye como el único Salvador. ¿Cuál será el motivo de tu celebración, mi hermano, en este mes? Está afanado, mi hermano, por lo que va a comer y beber en la noche buena y la Navidad. ¿Cuál es el motivo de la celebración? Debería ser que vino el único Salvador. Ese debe ser el motivo. A rescatarnos de toda condenación. Vino a salvarnos de la muerte eterna. Vino a darnos la oportunidad de recibir vida nueva, de recibir vida eterna y de llevarnos a vivir con Él cuando venga por su iglesia. Muchos se quedan con la representación de Jesús de bebé, pero debemos apreciar esa venida de Jesús. ¿Sabe cómo? Hay ejemplo en la palabra. Dos personajes, Simeón y Ana. Simeón era un hombre justo y piadoso, quien tomó al niño en sus brazos y pronunció una profecía sobre Jesús como la luz para las naciones y dolor para María, y en Lucas 2:25-32. Y eso que hizo Simeón es conocido como el cántico de Simeón. Simeón no vio solamente al niño, lo tomó en sus brazos, lo levantó y dijo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. ¿Qué estaba viendo Simeón? ¿Al niño? ¿Al bebé? ¿Al nacimiento? No. Porque mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación
a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Ese se llama el Cántico de Simeón. Y en él, al ver al niño, entonces Dios le cumplía la promesa. Él vio que se había cumplido la promesa. Él vio que había venido la redención para Israel. Él vio que había venido la salvación, tanto profetizada por Isaías, por todos los profetas que profetizaron la venida del Señor. Y Ana era una profetisa anciana de edad muy avanzada y viuda de 84 años, dedicada al servicio en el templo de noche y de día con ayunos y oraciones. También ella vio la salvación en ese niño, porque el Espíritu Santo hizo que llegaran Simeón y Ana a la vez que era presentado conforme los días que estaba establecido en la ley. En estas fechas, para concluir, mis hermanos, en estas fechas, muchos dicen celebrar el nacimiento de Jesús y realizan una serie de actividades como nacimientos alegóricos, árboles adornados con luces, convivios navideños, reuniones especiales, intercambio de regalos, en fin, actividades que solamente son bullicio y malas acciones. Es increíble que en este mes que dicen celebrar el nacimiento de Jesús se desarrollen más actos delincuenciales, como ya lo había dicho, en otros meses. Si miramos las estadísticas, hay más accidentes también. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A qué se debe eso? Se debe a que la gente no está consciente de cuál es el motivo de la celebración. Porque en esos lugares en donde se desarrollan diferentes actividades para celebrar el nacimiento de Jesús, falta el invitado especial que es precisamente Jesús. El motivo de la celebración es Cristo, porque Él siendo Dios encarnó como hombre en la humanidad de Jesús con el propósito de venir a salvarnos de un problema tan grande que la humanidad presenta, que es el pecado. Ese acto de amor que el Hijo de Dios tuvo y mantiene sobre su creación es para que nadie se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese acto de amor llevó a Cristo a tener misericordia de la humanidad que cada vez iba en detrimento, por lo que vino con un propósito a la tierra que fue morir en la cruz del Calvario y dejar el camino hacia el Padre. Cristo vino a nosotros a darnos vida y a recuperar lo que se había perdido, pero a un costo supremo que es su sangre. Con ello, Cristo vino a rescatarnos de la muerte eterna a la cual estábamos condenados por nuestros pecados y a cambio vino a otorgar salvación y vida eterna al aplicarnos su gracia para justificarnos. Así Jesús se constituyó como nuestro único y bendito Salvador, porque nadie más puede ni podrá hacer lo que Él hizo por nosotros. Por eso el motivo de la celebración es Jesucristo. Pero no una celebración viendo a un bebé en un pesebre, sino a través de ese nacimiento, ver el cumplimiento de la redención, confirmando a Jesús como la salvación prometida. Gracias, Jesús, por dejar el camino hacia el Padre. Gracias, Señor, por ser la verdad. Gracias por ser la verdad que debemos creer y por ser la vida que debemos vivir. Alabado sea tu nombre, porque tu venida a la tierra nos mantiene viva la esperanza de que un día vendrás por nosotros para ir a vivir contigo por la eternidad. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia ahora y por todos los siglos. Amén. Amén. Gloria al Señor. Amados hermanos, con este tema, el objetivo y primordial era concientizarnos en nuestros corazones cuál es el verdadero motivo de esta celebración. ¿Cuál es el verdadero motivo que nosotros deberíamos de tener en nuestro corazón? Pero no va a ser solo este mes, sino que debería ser todos los días de nuestra vida. Y debería ser en crecimiento, cada vez gradualmente ser más y más y más. No solo en este mes.
tener siempre esa relación con nuestro Señor Jesucristo, porque recordemos, mis hermanos, que no hay nadie que haya hecho por la humanidad algo tan grande como nuestro bendito Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él es el único Salvador. Amén.